¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? Yo me sentí así durante 5 años, 5 largos años en los que cada palabra que decía era interrumpida, cada plato que preparaba era criticado, cada prenda que vestía recibía una mirada de desaprobación. Me llamo Elena, tengo 32 años, y durante todo ese tiempo mi suegra, doña Beatriz, me trató como si fuera una intrusa en la vida de su hijo, como si no mereciera estar allí. Pero ¿saben qué tiene de gracioso la vida? Tiene un peculiar sentido de la justicia, a veces cruel, a veces liberador, y cuando menos lo esperamos, nos presenta una situación que lo cambia todo, que cambia las tornas, expone verdades ocultas y obliga a todos a mirarse al espejo. Mi historia no se trata de venganza, nunca lo fue. Se trata de dignidad, de descubrir que eres más fuerte de lo que creías, de aprender que el silencio también es una elección, y que llega un día en que decides no elegirlo más. Lo que no imaginé fue que este día llegaría de forma tan inesperada, que la misma mujer que me humillaba en las cenas familiares, que fingía que mis regalos de Navidad no existían, que le decía a mi esposo que se merecía algo mejor, esa misma mujer me necesitaría, y no de cualquier manera, de una forma que literalmente pondría su vida en mis manos. Esta es la historia de cómo me volví invisible, y de cómo volví a ser visible, de cómo el desprecio se convirtió en una lección, y de cómo una familia entera tuvo que reaprender el significado de la palabra respeto. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora comencemos con la historia. Conocí a Ricardo una tarde de primavera hace 6 años. Era todo lo que soñaba, amable, divertido y atento. Nuestro noviazgo fue mágico. Me llevaba a ver el atardecer, cocinaba para mí y escuchaba mis historias con genuina atención. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después, no dudé en absoluto. Dije que sí con el corazón desbordante. No fue hasta que llevé el anillo a casa que se puso serio por primera vez. «Necesito presentarte a mi madre», dijo. Y había algo en su tono de voz, una vacilación, una advertencia tácita que debería haberme alertado. Doña Beatriz vivía en una casa grande y bien cuidada con un jardín impecable. Cuando llamamos al timbre, mi corazón latía con fuerza. Quería causar una buena impresión. Había elegido mi atuendo con cuidado. Había ensayado mentalmente qué decir y había comprado flores caras. La puerta se abrió y allí estaba ella. Llevaba el pelo recogido en un moño perfecto. Vestía ropa elegante pero discreta, y su postura desprendía control. Me miró de arriba abajo. Fue rápido, quizá 3 segundos, pero en esos 3 segundos sentí que cada célula de mi cuerpo era evaluada y considerada insuficiente. «Así que eres Elena», dijo. «Sí, un placer conocerte. Ricardo me habló mucho de ti. Solo una observación, como mirar una mancha en la pared». Le tendí las flores, las tomó sin mirar, se las entregó a la criada que apareció de repente y regresó a la casa. «Pase», dijo, ya alejándose. Ricardo me apretó la mano y susurró: «Todo está bien». Pero no era así. La cena fue una lección sobre cómo hacer sentir inferior a alguien sin usar palabras ofensivas. Me preguntó por mi trabajo. «Soy enfermera», y, al responder, simplemente asintió, cambiando de tema inmediatamente para hablar de los logros de su hijo. Me preguntó por mi familia, y cuando mencioné que mi padre era mecánico, vi ese leve ceño fruncido, ese distanciamiento casi imperceptible. Todo lo que decía se correspondía con silencio o con un comentario que, técnicamente, no era grosero, pero tenía peso. «Ay, enfermera, qué noble». El tono sugería lo contrario. «Tu padre trabaja con las manos. Interesante». Como si fuera algo exótico, inferior. Ricardo intentó llenar los silencios incómodos, pero incluso él parecía más pequeño allí. Esa noche me di cuenta de algo. Mi esposo, tan seguro y confiado en el mundo exterior, era un niño que buscaba aprobación dentro de esa casa. Al irnos, estaba agotada. No por la cena en sí, sino por el esfuerzo de intentar ser aceptada por alguien que había decidido no aceptarme incluso antes de conocerme. «Te querrá cuando te conozca mejor», dijo Ricardo en el coche. Quería creerle. Dios sabe cuánto lo deseaba.
En los meses siguientes lo intenté todo. La llamaba, le preguntaba si necesitaba algo, la invitaba a comer. Siempre tenía una excusa, siempre educada, siempre con una justificación plausible, pero siempre con una negativa. Cuando nos casamos, lloró durante la ceremonia. Todos comentaron lo conmovedor que fue ver a la madre del novio tan conmovida. Pero yo lo vi. Vi la mirada que me dirigió cuando Ricardo me puso el anillo. No era emoción, era pérdida, como si estuviera perdiendo algo que era suyo. La luna de miel fue perfecta. 2 semanas solos, sin interrupciones, sin miradas de reproche. Pero toda luna de miel termina. Y cuando regresamos, la realidad nos esperaba. Doña Beatriz tenía una llave de nuestra casa. A Ricardo le pareció natural dársela. «Es mi madre», dijo, como si eso lo explicara todo. Y quizá así fuera, para él. Regresamos de nuestro viaje el jueves por la noche. El viernes por la mañana, a las 8, se abrió la puerta y allí estaba ella. No tocó el timbre, no llamó antes, simplemente entró, como si la casa fuera suya. «Vine a traerte unas cosas», dijo, cargando bolsas. Fueron directo a la cocina. Empezó a reorganizar mis armarios. «Pusiste las ollas y sartenes donde no debían», comentó. «¿Y estas especias? Necesitas más organización, Elena». Ricardo, todavía en pijama, simplemente le dio un beso en la frente. «Gracias, mamá». Y se fue a duchar, dejándome sola con ella. Fue él diciendo así: primero de muchos momentos similares, momentos en los que me convertí en un simple extra en mi propia vida, en los que mis decisiones fueron cuestionadas, mis métodos corregidos, mi presencia tolerada. Ese día, mientras guardaba las cosas que había traído, me di cuenta de algo. La campaña para hacerme sentir invisible no había terminado con la boda. De hecho, apenas estaba empezando. La gente cree que la humillación debe ser ruidosa y escandalosa. No es así. Las peores humillaciones son las silenciosas, las que ocurren en susurros, en miradas, en gestos tan sutiles que casi dudas de ti mismo cuando intentas explicárselo a alguien. Doña Beatriz era una maestra en esto. Empezó con cosas pequeñas. Llamaba a Ricardo en plena jornada laboral y se quejaba de dolor y molestias. Él corría a su casa, preocupado. Al llegar, ella estaba bien, solo necesitaba compañía. Esto ocurría al menos 3 veces por semana. Los domingos, el almuerzo siempre era en su casa. No era una decisión conjunta, simplemente se convirtió en la norma. Y yo, como buena nuera, intentaba ayudar. Traía los postres, me ofrecía a preparar los platos y me ofrecía a poner la mesa. «No hace falta, Elena», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Deberías descansar. Ya has hecho demasiado durante toda la semana». El tono era dulce, pero el significado era claro. Si no lo haces bien, mejor no lo hagas. Al principio, intenté ignorarlo, pero cuando lo escuchas repetidamente, semana tras semana, mes tras mes, empiezas a dudar de ti mismo. ¿Acaso no cocino lo suficientemente bien? ¿De verdad soy torpe? ¿No se me da bien esto? Lo peor eran las cenas familiares. Doña Beatriz invitaba a los hermanos, sobrinos y amigos cercanos de Ricardo. La mesa estaba llena, animada, con conversaciones que se mezclaban. Y allí, entre tanta gente, me sentía completamente sola. Porque tenía una habilidad especial: hacerme desaparecer sin ser nunca grosera. Cuando empezaba a contar una historia, me interrumpía con un comentario para Ricardo. Cuando daba mi opinión, fingía no oírme y le preguntaba lo mismo a otra persona. Cuando alguien me hacía un cumplido, cambiaba de tema tan rápido que el cumplido se apagaba en el aire. «Elena cocina muy bien», dijo una vez mi cuñada Mariana, después de comer un pastel que le había traído. «Ah, sí», respondió doña Beatriz sin mirarme. «Ricardo, ¿viste que a tu primo le ascendieron? Tenemos que llamarlo para felicitarlo». Era como si fuera de cristal, transparente, físicamente presente, pero ausente en todos los demás sentidos. ¿Y Ricardo? Ricardo no lo vio, o no quiso verlo. Cuando intenté hablar con él, le restó importancia. Mi madre siempre es así, un poco despistada a veces. «Oh, estás siendo demasiado sensible, cariño. Te adora». Pero vi cosas que él no veía. Vi cómo se iluminaba al hablar con la novia de su hermano, cómo elogiaba la ropa de sus amigas, cómo preguntaba con genuino interés por la vida de los demás. Solo conmigo estaba ausente. Un día decidí hacer un experimento.
Pasé 3 domingos consecutivos sin decir nada más que hola y adiós. Quería ver si alguien se daba cuenta, si alguien preguntaba por qué estaba tan callado, si alguien me extrañaba en la conversación. Nadie se dio cuenta. La mesa permaneció llena de risas e historias. Las conversaciones fluyeron con naturalidad. Podría haber sido una silla vacía y el resultado habría sido el mismo. El tercer domingo, cuando ya nos íbamos, Ricardo comentó en el coche: «Estuviste muy tranquilo hoy. ¿Cansado?» «He estado callado los últimos 3 domingos», respondí. Frunció el ceño. «¿En serio?» No me había dado cuenta. Y ahí estaba, la confirmación de lo que ya sabía pero no quería admitir. Me había vuelto invisible no solo para mi suegra, sino también para mi propio marido. Las críticas indirectas eran constantes. A Ricardo siempre le gustaba tener la casa ordenada de una manera específica, comentaba, mirando nuestra sala con una desaprobación apenas disimulada. Cuando Ricardo vivía conmigo, comía mucho mejor. En fin, cada uno tiene su talento, ¿no? Llamaba tarde por la noche, siempre con alguna emergencia que requería la presencia de su hijo. Y Ricardo se iba, siempre se iba. Dejaba nuestra cama caliente, nuestras conversaciones sin terminar, nuestros planes a un lado, y se iba. «Ella es mi madre», decía, como si esas 2 palabras lo justificaran todo. Intenté acercarme a ella de otras maneras. Descubrí que le gustaba cierto té importado y gastó dinero que no teníamos para comprarlo. Se lo regalé un domingo, lleno de esperanza. «Oh», dijo, mirando la caja, «qué amable. Pero, ¿sabes? Mi médico me dijo que tengo que reducir la cafeína. Tendré que donar esto». Y dejó la caja a un lado sin siquiera abrirla. Le compré un pañuelo de seda de un color que usaba a menudo. «No es mi estilo», dijo, sonriendo. «Pero gracias de todos modos». Cociné su plato favorito y se lo llevé un martes. «¡Qué sorpresa!», dijo, pero apenas probó la comida. «¿Sabes? Hoy no tengo mucha hambre». Cada gesto mío era recibido con indiferencia o un rechazo cortés. Y peor aún, cuando alguien de la familia hacía el mismo gesto hacia ella, lo recibía con un entusiasmo efusivo. «Mariana, qué regalo tan maravilloso. Eres un encanto». Pero yo, «Ay, Elena, gracias». Empecé a temer ir a las comidas dominicales. Se me revolvía el estómago los sábados por la noche. Ensayaba mentalmente qué decir, cómo actuar, intentando anticipar cualquier situación que pudiera hacerme sentir incompetente. Viví así 5 años. 5 años intentando ser lo suficientemente buena, lo suficientemente amable, lo suficientemente invisible para no molestar a nadie, pero lo suficientemente presente para que no me acusaran de distante. Hasta el día que todo cambió. Era un martes típico. Estaba en el hospital, en medio de mi turno de tarde. Tenía 5 pacientes a mi cargo y uno de ellos, el señor Alberto, estaba particularmente mal ese día, negándose a tomar su medicación. Sonó mi celular. Era Ricardo. «¿Elena?». Su voz sonaba extraña, tensa. «¿Puedes salir del trabajo?». Miré el reloj. Faltaban 3 horas para que terminara mi turno. «¿Qué pasó?». «Es mi madre. Ella se cayó. Está en el hospital. Hospital San Lucas». Mi corazón se aceleró. Aunque doña Beatriz me trataba mal, no le deseaba ningún mal. «¿Cómo está?». Se fracturó la cadera. «Necesitará cirugía». Se le quebró la voz. «¿Podría pasar, por favor?». Pedí salir temprano. Expliqué la situación y 40 minutos después estaba en el Hospital San Lucas, un hospital privado a 20 kilómetros de mi trabajo. Encontré a Ricardo en el pasillo de urgencias, con la cara entre las manos. Al verme, se levantó y me abrazó fuerte. «Gracias por venir». «Por supuesto que vine. ¿Cómo está ahora?». «Está estable, pero la van a operar mañana por la mañana. Es una cirugía delicada debido a su edad». Doña Beatriz tenía 68 años. Los médicos dijeron que la recuperación será larga. Pasamos esa noche en el hospital. Doña Beatriz estaba sedada, durmiendo. Ricardo no se separó de su lado, sosteniéndole la mano, con los ojos enrojecidos. Vi allí al niño que aún era para ella, y algo dentro de mí, a pesar de todo, sintió compasión. Por la mañana, antes de la cirugía, se despertó. Estaba confundida, desorientada. Buscaba a su hijo con la mirada. «¿Ricardo?». «Estoy aquí, mamá. No me dejes», susurró. Y por primera vez desde que la conocí, vi miedo genuino en ese rostro normalmente tan sereno. Vi vulnerabilidad. «Nunca, mamá. Nunca».
La cirugía duró 4 horas. Ricardo y yo esperamos en la sala de espera, él paseándose de un lado a otro, yo intentando calmarlo. Mariana y su cuñado llegaron, se quedaron 1 hora y se fueron. Trabajo, explicaron. Cuando finalmente salió, el médico dio la noticia. La cirugía fue un éxito, pero necesitará cuidados intensivos durante los próximos meses, fisioterapia diaria, monitoreo constante y ayuda con las actividades básicas. ¿Podría ir a una clínica de rehabilitación?, preguntó Ricardo. El médico dudó. Puedes, pero lo ideal sería tener a alguien en casa. Alguien con conocimientos de enfermería sería perfecto. El silencio que siguió fue denso. Ricardo me miró. Sabía lo que estaba pensando incluso antes de que hablara. Elena, empezó. No, dije inmediatamente. Ricardo, no. Por favor, son solo unos meses. Eres enfermera, sabes exactamente qué hacer. Tu madre me odia. Ella no te odia. Ricardo, dije, agarrándolo de los brazos. Durante 5 años me trató como si no existiera. ¿Ahora quieres que la cuide? Sé que no fue fácil, dijo, con desesperación en la voz. Sé que mi madre puede ser difícil, pero necesita ayuda. Y somos familia. Tú eres la única persona que puede hacer esto bien. ¿Y qué pasa con las clínicas? Hiciste caso al médico. Se recuperará mejor en casa, con alguien que la comprenda. Elena, por favor, te lo ruego. No por ella, por mí. Miré al hombre que amaba. Vi el pánico en sus ojos, el miedo de perder a su madre, la angustia de no saber qué hacer. Y algo dentro de mí, quizás esa parte ingenua que aún quería ser aceptada, que aún quería demostrar mi valía, cedió. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 3 meses, quizás 4. Luego, Ann volverá a caminar sola. Cerré los ojos, respiré hondo. Lo pensaré, pero ya lo había decidido. Y Ricardo lo sabía. Me abrazó fuerte. Gracias, amor. Te prometo que será diferente. Ella verá quién eres de verdad. Quería creer, pero en el fondo, una parte de mí sabía que estaba cometiendo un error. Doña Beatriz recibió el alta 1 semana después. Mientras tanto, Ricardo transformó la habitación de invitados de nuestra casa en una habitación para ella. Compró una cama de hospital, instaló barras de apoyo en el baño y organizó todo para que estuviera cómoda. El día que llegó, fui a recogerla al hospital. Ricardo tenía que trabajar, una reunión importante que no podía faltar. Así que fui sola. Cuando entré en la habitación, ella estaba sentada en la cama, vestida, esperando. Nuestras miradas se cruzaron. Y ahí, en ese instante, algo pasó entre nosotros. Un reconocimiento mutuo de la situación. Ella, tan orgullosa, ahora dependía de mí. Yo, tan invisible, ahora en una posición de poder. Vine a buscarte, dije con voz firme. Ella simplemente asintió. No me dio las gracias, no dijo nada, pero vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Incomodidad. Se sentía incómoda dependiendo de mí. Y yo, Dios me perdone, sentí un poquito de satisfacción. La enfermera me dio todas las instrucciones, los medicamentos, el programa de fisioterapia, el cuidado de la herida. Lo anoté todo. Fue profesional y eficiente. En la silla de 1900 ruedas, llevando a doña Beatriz al coche, tuve un pensamiento terrible. Ahora me necesitas. Ahora no puedes ignorarme. Y fue en ese momento que me di cuenta. Estaba a punto de descubrir quién era realmente, si era el tipo de persona que se vengaría de cualquier humillación, o si era alguien mejor que eso. Los próximos meses responderán a esa pregunta. Los primeros 3 días fueron los más tensos. Doña Beatriz estaba en nuestra habitación de invitados, en una cama que parecía más una cama de hospital que una cama normal. La odiaba. Odiaba necesitar ayuda para sentarse, pararse, para ir al baño. ¿Y quién estaba ahí para ayudar? Yo. La primera mañana, a las 6, entré en la habitación con la medicación. Estaba despierta, mirando al techo. No me saludó. Buenos días, señora Beatriz. Le traje su medicación. Me miró. No con gratitud, no con hostilidad manifiesta, sino con una especie de resignación amarga, como quien acepta la derrota. Tienes que tomarlo con el estómago lleno. Preparé gachas de avena. Eso es lo que recomendó el médico. No me gustan las gachas, dijo. Era la primera frase completa que me decía desde la operación. Lo entiendo, pero es importante para el tratamiento. Puedo preparar huevos revueltos mañana si lo prefieres. Silencio. Luego, casi imperceptiblemente, de acuerdo,
La ayudé a incorporarse en la cama. Fue difícil. Era una mujer corpulenta y cualquier movimiento le causaba dolor. Contuvo la respiración. Se aferró a las sábanas, pero no gimió. Orgullosa incluso con el dolor. Podría haber sido brusco. Podría haber actuado demasiado rápido, demasiado descuidado. 5 años de humillación me gritaban que hiciera esto, que devolviera un poco de lo que había recibido. Pero entonces miré ese rostro, tenso por el dolor, a esa mujer que siempre había sido tan fuerte y que ahora era tan frágil, y algo más profundo que el dolor habló con más fuerza. Mi profesión, mi vocación, la persona que elegí ser cuando decidí ser enfermera. Iré despacio, dije con suavidad. Avísame si te duele mucho. Me miró sorprendida, como si esperara algo diferente, como si esperara que la lastimara a propósito. Ricardo salía temprano del trabajo y regresaba tarde. Todo el día éramos solo ella y yo. Le daba su medicación a la hora indicada. La ayudaba con los ejercicios de fisioterapia que le había enseñado la terapeuta. Le cambiaba los vendajes, le preparaba comidas equilibradas. Y ella lo aceptó todo en silencio, sin quejarse, pero también sin agradecer. Al tercer día, mientras la ayudaba a ducharse, ¿y qué momento de extrema vulnerabilidad es ese, estar desnudo y dependiente de alguien a quien has maltratado? Finalmente habló. No tienes que hacer eso. Dejé lo que estaba haciendo. ¿Haciendo qué? Sé amable. Sé que no te gusto. Sé que debes estar odiando cada minuto de esto. Fue la primera vez que ella reconoció, aunque sea indirectamente, cómo me había tratado. No estoy odiando, dije, y era cierto. Soy enfermera, doña Beatriz. Cuidar a la gente es mi trabajo. Incluso cuando esas personas fueron crueles contigo, el aire se volvió pesado. Allí estaba ella. Ella lo sabía. Siempre supo cómo me trataba. Sobre todo entonces, respondí, enjuagándole el pelo, porque entonces demuestras que eres mejor que la crueldad. No dijo nada durante un buen rato. Cuando la volví a mirar, vi lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. ¿Por qué yo?, susurró. ¿Por qué no fuiste lo suficientemente bueno para él? Y ahí estaba, la verdad, por fin, cruda y dolorosa. No se trataba de que yo no fuera lo suficientemente bueno, respondí en voz baja. Se trataba de que nadie fuera lo suficientemente bueno, porque no estabas perdiendo a un hijo por una esposa, estabas perdiendo el control que siempre tuviste sobre él. Cerró los ojos, cayeron más lágrimas. Terminé de ayudarla a bañarse en silencio. La vestí con cuidado, la peiné y, mientras tanto, ella lloraba en silencio. Años de una relación tóxica, años de manipulación disfrazada de amor, años de posesividad disfrazada de preocupación. Todo afloraba en esas lágrimas. Cuando la volví a acostar, me tomó la mano. Por primera vez desde que nos conocimos, me tocó de verdad. No fue un saludo superficial, fue un toque humano. Lo siento, dijo ella. 2 sílabas que nunca pensé que escucharía de ella. Lo siento por todo, por cada palabra, por cada mirada, por intentar hacerte sentir pequeño para poder sentirme grande. Me senté en la silla junto a la cama. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era real? ¿O era solo la fragilidad del momento la que me hablaba? ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me hiciste esto? Respiró hondo y con dolor. Porque tú tenías lo que yo perdí. Ricardo me miraba como mi marido me miraba, con esa admiración total, con ese amor incondicional. Y cuando llegaste tú, empezó a mirarte así. Y yo no pude soportarlo. Pero todavía te ama, dije. Su amor por ti no ha disminuido, lo sé, pero quería castigarte de todas formas. Quería hacerte pagar por tener lo que yo ya no tenía. Hizo una pausa. Quería demostrarte que no eras especial, que cualquiera serviría, porque si no lo fueras, él no te habría elegido de verdad. Simplemente se habría conformado. La brutal honestidad de esas palabras me hirió, pero también me liberó, porque ahora entendía. No se trataba de mí, nunca lo fue. Se trataba de ella, de sus demonios, de su miedo. ¿Tu marido te abandonó?, pregunté suavemente. Murió, hace 10 años, de un infarto repentino. Miró al techo. Ricardo es mi única familia de verdad, y tenía tanto miedo de perderlo que casi lo pierdo de todos modos. Lo alejé, lo asfixié. Permanecimos en silencio un buen rato. Afuera, los pájaros cantaban. La vida seguía,
indiferente al drama humano que se desarrollaba en aquella habitación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, y había genuina incertidumbre en su voz. «Ahora», dije poniéndome de pie, «recupérate, y nosotros intentaremos empezar de nuevo. Si quieres». «Quiero», dijo rápidamente, «pero no sé si podrás perdonarme». «No sé si pueda», respondí con sinceridad, «pero puedo intentarlo, un día a la vez». Y así empezó, no con grandes gestos ni promesas imposibles, sino con una dolorosa verdad expresada en voz alta y una puerta abierta a la posibilidad del cambio. Las semanas siguientes fueron extrañas. Doña Beatriz se esforzaba. Podía ver su genuino esfuerzo. Por primera vez, al entrar en la habitación me decía, «Buenos días». Al terminar de atenderla, susurraba, «Gracias», palabras pequeñas, pero significaban mundos. Ricardo notó el cambio. «Mi madre está diferente», comentó una noche en la cama, más tranquila, «pero no sé, diferente». No le conté nuestra conversación. Parecía demasiado íntima, un momento entre dos mujeres que debía mantenerse en privado. Con el paso de los días, empecé a conocer una faceta de doña Beatriz que desconocía. Entre citas médicas, empezó a hablar. Primero, cuentos cortos, luego, historias más largas. Descubrí que había sido profesora de literatura, que amaba a Machado de Assis y que podía recitar Don Casmurro de memoria, que soñaba con escribir un libro, pero nunca se atrevió. «¿Por qué no?», pregunté un día mientras doblaba toallas en la habitación, porque las mujeres de mi generación no hacíamos estas cosas. Nos casábamos, teníamos hijos, cuidábamos de la casa. Escribir libros era para otros. «Todavía puedes escribir», se rió con amargura. «¿A los 68, con la cadera rota? ¿Qué importa lo que tenga que decir? Tu historia importa», dije. «Todas las historias importan». Me miró un buen rato. «Quizás, cuando pueda sostener un bolígrafo sin temblar». Le compré una libreta, pequeña, con tapa de cuero. «Para cuando estés lista», le dije, dejándola junto a la cama. Tocó la tapa con reverencia. «Gracias, Elena». Era la primera vez que decía mi nombre sin ese tono de desdén, solo mi nombre. Simple, real. Las sesiones de fisioterapia eran dolorosas. La veía apretar los dientes, cerrar los ojos, contener las lágrimas. Pero lo hacía, todos los días, cada ejercicio, incluso cuando le dolía. «¿Por qué eres tan duro contigo mismo?», pregunté después de una sesión particularmente difícil. «Porque si no voy, me rendiré. Y si me rindo», hizo una pausa, «me convertiré en una carga». Y ya he sido una carga demasiado pesada en su vida. Ricardo no te ve como una carga, porque es un buen hijo, pero lo veo en sus ojos cuando tiene que dejarte sola para venir a verme. Veo la culpa, y yo la causé. Le hice sentir que tenía que elegir entre nosotros. Era cierto, durante años había puesto a Ricardo en esta situación insostenible, y ahora afrontaba las consecuencias. «Puedes cambiar esto», dije en voz baja. «Aún hay tiempo». «¿Crees eso? Estoy aquí, ¿verdad? Cuidándote. Incluso después de todo. Si yo puedo intentarlo, tú también puedes». Entonces sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Eres más fuerte que yo». «No lo soy. Solo elegí ser». Empecé a llevar mi laptop a su habitación durante mis descansos. Le enseñaba videos de YouTube y le enseñaba sobre redes sociales. Estaba fascinada. «El mundo ha cambiado muchísimo», dijo. Y yo me he quedado atrapada en el tiempo, aferrándome a lo que conocía. Una tarde la encontré escribiendo en el cuaderno guión que le había dado. Lo cerró rápidamente al verme, como una niña sorprendida haciendo algo prohibido. «Puedes continuar», dije sonriendo. «No te interrumpiré. Son solo tonterías, viejos recuerdos». «Los recuerdos no son tonterías». Ella me miraba fijamente. «¿Por qué eres tan amable conmigo? Incluso ahora, incluso después de todo». Me senté en la silla junto a la cama. «Porque guardar rencor lastima más a quien lo guarda que a quien lo causó. Y porque…» hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Porque te vi disculparte, te vi intentarlo, y eso merece una oportunidad». «No te merezco como nuera». «Probablemente no», dije, y ella se rió, una risa espontánea y auténtica. «Pero tenemos uno de todos modos». Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa del trabajo, ella pidió hablar con él. Salí de la habitación dándoles privacidad, pero a través de la puerta entreabierta escuché fragmentos.
Necesito que sepas, traté muy mal a Elena. No fue su culpa, fue mi miedo. Necesitas pasar más tiempo con tu esposa, menos conmigo. Tienes una vida. Y por primera vez oí a mi marido confrontar a su madre. Lo sé, mamá, siempre lo supe, pero tenía miedo de hacerte daño. Tenía miedo de que, no sé, que te enfermaras, que te pasara algo peor. Así que lo dejé pasar. Dejé que trataras a Elena así, y eso me hace tan culpable como tú. Hubo lágrimas, de ella, de él. Una conversación que debería haber ocurrido hace 5 años finalmente. Estaba teniendo lugar. Cuando Ricardo salió de la habitación, tenía los ojos rojos. Me abrazó fuerte. Lo siento, susurró. Lo siento por no protegerte, por no ver, por no actuar. Lo sé, dije. Y te perdono. Ella quiere verte. Entré en la habitación. Doña Beatriz estaba sentada, con su cuaderno en el regazo. Te escribí algo, dijo. No es mucho, pero es cierto. Me entregó el cuaderno. Con manos temblorosas, leí. A lo largo de mi vida, he cometido muchos errores, pero pocos me avergüenzan tanto como la forma en que traté a Elena. Llegó a nuestra familia con amor y esperanza, y yo se los devolví con frialdad y desprecio. No porque se lo mereciera, sino porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo, miedo de ya no ser necesaria, miedo de enfrentar mi propia soledad. Hoy, mientras me cuida con una bondad que no merecía, entiendo algo. No se pierde a un hijo porque ame a alguien. Se pierde al intentar impedir que ame. Elena, gracias por tu paciencia, por tu fuerza, por mostrarme que nunca es tarde para intentar ser mejor. Cuando terminé de leer, estaba llorando. Ella también. Es un comienzo, dijo. Es más que un comienzo, respondí. Es una promesa. Y en ese momento, algo cambió definitivamente. No borró los 5 años anteriores. No hizo desaparecer el dolor por arte de magia, pero abrió una puerta, una posibilidad real de sanación. Esa noche, los 3 cenamos juntos en su habitación. Ricardo se sentó entre nosotros, charlando y riendo. Y por primera vez, no me sentí invisible. Me veían, me valoraban. Por fin era de la familia. Después de esa conversación, algo fundamental cambió en la dinámica de la casa. Doña Beatriz no solo aceptaba mis cuidados, estaba intentando de verdad conocerme. De verdad, no la nuera que ella quería que fuera, sino la persona que realmente era. Cuéntame sobre tu trabajo, me preguntó una mañana mientras le tomaba la presión. ¿En serio? ¿No esas respuestas genéricas que me dabas? Porque claramente no me interesaba. Dudé. ¿Era real o solo otra trampa? Pero algo en sus ojos, una apertura genuina, me hizo correr el riesgo. Es difícil, comencé. Emocionalmente, quiero decir. Ves a la gente en su peor momento, ves a familias desintegrándose, pero también ves milagros. Ves a alguien que los médicos dijeron que no sobreviviría saliendo del hospital. Ves nacer bebés. Ves amor en los lugares más inesperados. Ella escuchó atentamente. Cuéntame una historia. Una que nunca hayas olvidado. Me senté en la silla, con el esfigmomanómetro aún en la mano. Había una señora, doña Carmen, 84 años, un derrame cerebral grave. La familia ya estaba hablando del funeral, pero ella no se rindió. Aprendí todo sobre fisioterapia neurológica gracias a ella. 3 meses después, me abrazó, con ambos brazos. Lloramos juntas. ¿Y qué pasa con los casos malos? Hay muchas, pero aprendes que el solo hecho de estar presente ya es mucho. Que sostener la mano de alguien que se está muriendo no es poca cosa, lo es todo. Ella permaneció en silencio, absorbiéndolo. Luego, menosprecié tu profesión. Fingí que no era importante. Sí, lo hizo, porque quería que fueras menos, para que Ricardo fuera más mío. Lo sé. Y ahora dependo de esta profesión que antes menospreciaba. Dependo de ti. La ironía es evidente. Así es la vida. Podrías hacerme pagar por todo, y no lo haces. Terminé de medirme la presión, porque la venganza no cura a nadie, solo propaga más dolor. ¿De dónde viene esta sabiduría? Eres tan joven. De mi padre, el mecánico que creías inferior. No lo dijo con enojo, solo constataba un hecho. Siempre decía, Elena, la gente herida hiere a la gente, pero la gente sanada cura a la gente. Elige lo que quieres ser. Bajó la mirada. Me gustaría conocer a tu padre. A él también le encantaría conocerte. Siempre pregunta por ti.
incluso después de haber sido tan... Sí, porque así es él. Así me enseñaron mis padres a ser. ¿Puedo llamarlo? ¿Disculparte? Me sorprendí. ¿Harías eso? Necesito hacer esto. Esa tarde los puse en videollamada, mi padre con su rostro honesto, marcado por el trabajo, y doña Beatriz, vulnerable en su cama de hospital. Señor José, empezó con voz temblorosa, le debo una disculpa. Lo juzgué sin conocerlo, juzgué a su hija sin darle una oportunidad, y me avergüenzo. Mi padre, con esa sabiduría sencilla que siempre poseía, sonrió. Señora Beatriz, todos juzgamos a veces. Lo que importa es lo que hacemos después. Y por lo que me dice Elena, está haciendo lo correcto. Hablaron durante 1 hora. Del trabajo, de la vida, de los niños. Y vi a mi suegra reír de verdad por primera vez. No esa risa forzada y social que se escucha en las cenas familiares. Una risa de verdad. Cuando colgó, estaba diferente, más ligera. Tu padre es un hombre sabio, dijo. Sí, y dudaste de él por su trabajo. Ya no lo haré. Prometer que nunca. Más juzgaré a la gente por su profesión o su origen sería arrogante. Pero lo intentaré. De verdad que lo intentaré. La fisioterapia avanzaba. Ya podía dar unos pasos con andador. Cada paso era una victoria. La aplaudí, la animé y celebré con ella. Un día, Ricardo trajo a Mariana y a su esposo de visita. Yo estaba en la habitación, ayudando a doña Beatriz con sus ejercicios. «¡Hola, suegra!», exclamó Mariana emocionada. Entonces me vio y su sonrisa se volvió mecánica. «Hola, Elena». El mismo tono de siempre. Ese «hola» que significaba «estás aquí por obligación». Pero antes de que pudiera responder, doña Beatriz dijo: «Mariana, Elena está siendo un ángel. No sé qué haría sin ella». Mariana se detuvo, sorprendida. Esto era nuevo. En realidad, continuó doña Beatriz, quiero aprovechar que todos están aquí. Necesito decir algo. Todos quedamos quietos, expectantes. Durante años, comenzó con voz firme a pesar de su fragilidad. Traté a Elena con vergüenza. La ignoré, la menosprecié, hice todo lo posible para que se sintiera inadecuada. Y tú, miró a Mariana, me ayudaste con eso, siguiendo mi ejemplo, tratándola como una extraña en nuestra familia. Mariana se sonrojó. Suegra, déjame terminar, interrumpió doña Beatriz. Elena tenía todas las razones para abandonarme cuando la necesitaba. Podría haberme internado en una clínica y lavarse las manos, pero no lo hizo. Está aquí, todos los días, bañándome, cambiándome de ropa, haciéndome caminar cuando quiero rendirme. ¿Y sabes por qué? Porque es mejor que nosotras, mejor que yo. El silencio era absoluto. Así que, a partir de hoy, en esta casa, en esta familia, Elena es tratada con el respeto que siempre ha merecido. No es solo la esposa de Ricardo, es Elena, enfermera, cuidadora, hija, y sí, mi nuera. Y quien no pueda respetar eso, no es bienvenido aquí. Mariana lloraba. Lo siento, Elena, lo siento mucho. Solo estaba siguiendo su ejemplo y... Miró a su suegra, y me equivoqué. Muy equivocada. Abracé a Mariana. Acepto. Y gracias. Esa noche, cuando todos se habían marchado, doña Beatriz estaba cansada pero sonriente. ¿Fue difícil hacerlo?, pregunté. Terriblemente, pero necesario. Hay cosas que hay que decir en voz alta, para que se hagan realidad. Gracias, dije, por defenderme. Por fin. Debería haber hecho esto hace 5 años, en la primera cena, la primera vez que alguien te trató mal. Pero estaba demasiado ocupado, sintiéndome amenazado como para ver lo que realmente importaba. Le ajusté la almohada y la tapé. Que duermas bien, Beatriz. Beatriz, repitió sonriendo. Sin la doña. Me gusta. Y por primera vez desde que nos conocimos, nos deseamos buenas noches como lo que nos estábamos convirtiendo. Una verdadera familia. Doña Beatriz mejoraba rápidamente. Ya caminaba distancias cortas, sin andador, y podía bañarse sola con mínima supervisión. Los médicos quedaron impresionados con su recuperación. Es la atención que está recibiendo, dijo el ortopedista durante una consulta. Contar con alguien dedicado marca la diferencia. Estábamos a punto de cumplir 3 meses. Pronto podría volver a su casa. Y yo tenía sentimientos encontrados al respecto. Una parte de mí estaba agotada. Cuidar a alguien las 24 horas del día era agotador. Pero otra parte temía que, al irse de casa,
volviera a ser la misma persona que era antes. Como si pudiera leer mis pensamientos, me dijo una mañana: «¿Te preocupa que me olvide de todo cuando regrese a casa?» Estaba cambiando las sábanas. Me detuve. «Lo estoy haciendo». «Yo también», admitió. «Es fácil ser diferente aquí, donde todo es nuevo, donde dependo de ti. Pero allí, en mi casa, con mis cosas, mi vida, ¿podré mantener este cambio?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Solo tú puedes decidirlo», suspiró. «Cierto, pero quiero que sepas, no quiero volver a ser quien era. Esa mujer era infeliz, controladora, solitaria, y ni siquiera me di cuenta porque estaba demasiado ocupada culpando a los demás. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente?» «Terapia. Ya busqué un psicólogo. Empezaré en cuanto tenga más movilidad y...» Dudó. «Quiero preguntarte algo». «¿Qué?» «Cuando vuelva a casa, quiero que tú y Ricardo vengan a almorzar, una vez a la semana. Pero no quiero cocinar para impresionar ni para competir. Quiero cocinar para compartir. Quiero tener una conversación sincera. Quiero construir lo que nunca hemos construido. Una relación». Me ardían los ojos. Me gustaría eso. Y si me ves volviendo a mis viejos hábitos, controlarme, hacer comentarios pasivo-agresivos, te doy permiso para confrontarme, delante de cualquiera. No quiero recaer sin darme cuenta. Trato. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un jueves por la tarde, mientras doña Beatriz dormía la siesta, sonó el timbre. Era una mujer a la que nunca había visto. Elegante, bien vestida, de unos 50 años. «Hola», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Tú debes ser Elena. Yo soy Margarete, la prima de Beatriz». Algo en su tono me alertó. «¿Quieres entrar?» Vine a ver cómo estaba mi prima. Escuché que tuvo una fuerte caída. La llevé a la sala. «Está descansando, pero puedo despertarla si...» «No hace falta», interrumpió Margarete, acomodándose en el sofá como si fuera la dueña de la casa. «De hecho, quería hablar contigo». Me senté con cautela. «¿Sobre qué?» «Sobre Beatriz, sobre toda esta situación». Hizo un gesto vago. «He oído que la estás cuidando». «Sí, soy enfermera». «Ah, sí, la enfermera». El tono era el mismo que doña Beatriz había usado antes, condescendiente. «Debe serle muy conveniente». «¿Conveniente?» Cuidando de la suegra adinerada, ganando puntos con su marido, afianzando su posición en la familia, quizás incluso con la esperanza de ser mencionada en el testamento. Me hirvió la sangre. «¿Disculpa?» «Oh, no te ofendas. Es que conozco a Beatriz desde hace mucho tiempo y sé cómo trata a sus nueras, así que imagino que estás aprovechando esta oportunidad para cambiar las cosas». Respiré hondo. «Margarete, no sé qué tipo de relación tienes con Beatriz, pero déjame contarte sobre Beatriz», interrumpió de nuevo, inclinándose hacia adelante. «Hizo exactamente eso con su suegra. Cuidó de la anciana cuando enfermó. Fue un ángel. Se ganó el cariño de todos. Y cuando la señora murió, sorpresa, había cambiado su testamento, dejándole casi todo a Beatriz. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Solo digo que Beatriz conoce este juego porque lo jugó ella misma. Y sabe que tú también lo estás jugando». «No estoy jugando», dije con voz controlada pero firme. «La cuido porque es lo correcto, porque es de la familia. Por lo que sé, tu familia te trató muy mal durante años. ¿Y ahora eres un santo? Lo siento, pero no me lo creo». Fue entonces cuando oí la voz detrás de mí. «Margarete, doña...». Beatriz estaba de pie en la puerta de la habitación, apoyada en su andador, con el rostro pálido de ira. «Beatriz, deberías estar descansando, y tú deberías estar en casa, lejos de mi nuera». Margarete se levantó. «Estaba sola. Sé exactamente lo que hacías». Doña Beatriz dio un paso adelante lentamente, pero con determinación. «Estás haciendo lo de siempre. Intentar sembrar discordia, esparcir veneno, crear problemas donde no los hay. Estaba tratando de protegerte. ¿De quién? ¿De alguien que me cuida cuando ni siquiera lo merecía? ¿De alguien que podría haberme dejado pudrir en una clínica, pero decidió traerme a su casa? Beatriz, ya sabes cómo eras con ella, y ahora ahora es mejor que yo, mejor de lo que serías tú, mejor que cualquiera de nosotros». Doña Beatriz estaba justo frente a su prima. «¿Y sabes por qué estás aquí? Porque tienes miedo. Miedo de que cambie mi testamento. Miedo de no heredar lo que crees merecer. Miedo de que Elena entre en la línea de sucesión». Margarete se sonrojó. «No se trata de dinero.
Contigo siempre se trata de dinero, suspiró doña Beatriz. Margarete, antes éramos muy unidas, pero tienes que entender, Elena no es como nosotras. No está aquí por el dinero, la casa ni la herencia. Está aquí por ser quien es, y voy a pasar el resto de mi vida intentando merecerlo. Estás siendo manipulado. No, dijo doña Beatriz con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo lo veo con claridad. Y lo que veo es que tienes que irte. Ya. Margarete agarró su bolso, furiosa. En la puerta se giró. Te arrepentirás de esto, Beatriz. Lo único que lamento, respondió Beatriz, es haber tardado tanto en ver a las personas como realmente son. Cuando la puerta se cerró, doña Beatriz casi se cae. Corrí a atraparla. ¿Estás bien? Tienes que acostarte. Estoy bien, estoy genial. Y sonreía, a pesar de su palidez. Eso fue liberador. La ayudé a volver a su habitación. Temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. ¿Dijo la verdad?, pregunté. ¿Sobre ti y tu suegra? Doña Beatriz guardó silencio un momento. Sí y no. Cuidé de mi suegra, sí, y me dejó parte de la herencia, sí, pero no fue manipulación. Fue amable conmigo, me trató como a una hija, y cuando cambió su testamento, fue decisión suya. Pero Margarete siempre creyó que merecía más, y nunca me perdonó. ¿Y por mi culpa estás cambiando tu testamento? No, dijo ella, pero planeo crear un fondo de becas para enfermería, a tu nombre, si me lo permites. Me quedé sin palabras. Me mostraste el valor del cariño genuino. Quiero honrar eso. Quiero que haya más personas como tú en el mundo. Ese día comprendí que el cambio de doña Beatriz era real, tan real que estaba dispuesta a afrontar el pasado, a enfrentarse a su familia, a cambiar su legado. Y yo, que había entrado en aquella casa como alguien invisible, me estaba convirtiendo en parte de algo más grande que yo mismo. 3 meses y medio después de la cirugía, el médico le dio el alta. Doña Beatriz estaba en condiciones de irse a casa. La noticia llegó un lunes, y todos nos quedamos con una mezcla de alivio y melancolía. «Lo lograste», le dije después de la consulta. «Trabajaste duro y lo lograste». «Lo logramos», corrigió. «Nunca habría llegado hasta aquí sin ti». Los últimos días antes de partir fueron extraños. Estaba emocionada por recuperar su independencia, pero también visiblemente nerviosa. «¿Qué pasa si vuelvo a caer sola?», preguntó la penúltima noche. «Tienes la alerta médica en la muñeca, tienes mi número memorizado y seguirás teniendo fisioterapia 2 veces por semana. Estarás bien. No se trata de recuperarme físicamente», admitió. «Se trata de volver a ser quien era, la persona solitaria y amargada que alejaba a todos». Me senté en la cama junto a ella. ¿Sabes lo que decía mi abuela? No puedes evitar que los pensamientos se te metan en la cabeza, pero sí, puedes evitar que se aniden. Vas a tener recaídas, vas a pasar por momentos difíciles, pero ahora sabes reconocerlos y puedes elegir de otra manera. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo solo? No estás sola. Tienes a Ricardo, tienes a Mariana, que a pesar de todo te quiere, tienes a tu terapeuta y me tienes a mí, si quieres. Quiero, dijo rápidamente. Mucho. La mañana de la mudanza, Ricardo y yo llevamos a doña Beatriz de vuelta a casa. La casa estaba exactamente como la había dejado, pero se sentía diferente, quizás porque entraba otra persona. La ayudamos a instalarse. Ricardo fue a buscar las últimas cosas de nuestro apartamento, dejándonos solos por un momento. «Elena», llamó cuando me iba, «hay algo que quiero darte». Se dirigió al tocador, abrió un cajón y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Esto era de mi madre», dijo, entregándomelo. «Y antes de eso, de su madre. Siempre ha pasado de generación en generación entre las nueras de la familia». «Ábrelo». Era un collar delicado con un colgante de perla. «Debería habértelo dado en la boda», continuó. «Es tradición, pero estaba tan absorta en mi amargura que lo guardé. Lo guardé como si no lo merecieras. Pero sí lo mereces, siempre lo has merecido». Me temblaban las manos al sostener la caja. «Beatriz, me diste algo precioso estos últimos meses», interrumpió con lágrimas en los ojos. «Me diste dignidad cuando no la tenía, cuidado cuando no lo merecía, y, sobre todo, me diste la oportunidad de ser mejor, de arreglar lo que estaba roto. Este collar es solo un objeto, pero representa un linaje de mujeres fuertes, y tú mereces pertenecer a ese linaje». La abracé.
Lloramos juntas. Años de dolor, rabia, dolor. Todo salió en ese abrazo. Gracias, susurré, por cambiar, por intentarlo, por verme. Gracias por no renunciar a mí. Los primeros días tras su regreso a casa fueron extraños. Nuestra rutina cambió. Volví a mis turnos habituales en el hospital. Ricardo volvió a su horario habitual y doña Beatriz estaba sola. Pero tenía razón en una cosa. Estar sola no significaba sentirse sola. Empezó terapia. Empezó a asistir a un club de lectura. Reencontró a viejos amigos que había alejado por su amargura. Y fiel a su promesa, todos los domingos almorzábamos en su casa. Pero estos almuerzos eran diferentes. Me preguntaba con sinceridad sobre mi trabajo. Me contaba anécdotas de su semana. Se reía de los chistes malos de Ricardo. Un domingo de esos, Mariana y su esposo también vinieron. El ambiente era ligero y natural, sin tensión artificial. «Elena», dijo Mariana después del almuerzo, «¿te importa si te hago una pregunta?» «Por supuesto. ¿Cómo perdonaste? De verdad. No un perdón fingido para mantener la paz, sino un perdón genuino». Pensé antes de responder. ¿En serio? Al principio no perdoné. Solo hacía mi trabajo. Era profesional. Pero en algún momento, el perdón dejó de ser para ella y empezó a ser para mí, para no dejar que la amargura me consumiera. Y cuando ella mostró un cambio real, no solo palabras, sino hechos, entonces se volvió más fácil. «Yo también te traté mal», admitió Mariana, con la mirada baja. Seguí su ejemplo sin cuestionarlo. «Y lo siento mucho, de verdad. Lo sé, y acepto tus disculpas. ¿Cómo puedo compensarlo? Estar presente, de verdad, sin juicios, simplemente siendo familia». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Puedo hacerlo». Esa noche, cuando Ricardo y yo nos íbamos, doña Beatriz me tomó aparte. «¿Sabes qué día es mañana?», pensé. «¿El lunes? Ha pasado exactamente un año desde que aceptaste cuidarme. Un año desde que todo cambió. Todo estaba bien. En 12 meses, una familia entera se había transformado. Quería hacerte una pregunta», continuó. «Estoy pensando en alquilar la sala de mi casa a una estudiante de enfermería. Sin alquiler, solo ayuda con los gastos. Le daría a alguien la oportunidad que no te di cuando debí. Haberte dado. ¿Qué te parece?». Ella sonrió. «Me parece una idea preciosa. ¿Puedes ayudarme a elegir? ¿Asegurarte de que no estoy juzgando a la persona por las razones equivocadas?». Pronto, en el coche camino a casa, Ricardo me tomó de la mano. «Cambiaste a mi madre. Cambiaste a nuestra familia. Lo cambiaste todo». «No cambié a nadie», respondí. «Solo le di el espacio y la oportunidad de cambiar. El trabajo duro fue suyo. Aún así, gracias por no rendirte. Por mí, por ella, por nosotros». Miré por la ventana la ciudad que pasaba. Hace un año era invisible. Hoy me vieron, me valoraron, me amaron. Pero más importante aún, me había demostrado a mí mismo que la bondad no es debilidad, que el perdón no es derrota, y que, a veces, la mayor venganza es negarse a dejar que la crueldad ajena te convierta en una persona cruel. 6 meses después de que doña Beatriz regresara a casa, recibí una invitación inesperada. Estaba organizando una cena de verdad, dijo por teléfono. «Quiero reunir a personas importantes de mi vida, y tú, Elena, eres la más importante». La cena iba a ser un sábado. Además de Ricardo y de mí, había invitado a mis padres, a Mariana y a su esposo, a algunos de sus amigos cercanos y, para mi sorpresa, a la estudiante de enfermería que ahora vivía con ella, una joven llamada Julia. Cuando llegamos, la casa era preciosa. Había flores frescas en cada habitación. La mesa estaba elegantemente puesta, pero sin la formalidad intimidante de las cenas tradicionales. Se respiraba calidez, un ambiente acogedor. Doña Beatriz nos recibió en la puerta. Estaba radiante. Caminaba sin dificultad. Había recuperado un peso saludable y sus ojos brillaban, pero el cambio más grande era intangible. Había una ligereza en ella, una paz que nunca antes había visto. «Elena», me abrazó fuerte. «José, Carmen», abrazó a mis padres como si fueran viejos amigos. «Qué alegría tenerlos aquí». Mi madre me miró, sorprendida. Conocía toda la historia. Sabía cómo había sido doña Beatriz. Ver esta transformación en persona era diferente a oírla. Julia,
La estudiante estaba en la cocina ayudando. Era una chica tímida, con el pelo recogido en una coleta, y la misma mirada decidida que yo tenía a su edad. Julia, la llamó doña Beatriz. Ven a conocer a Elena, la enfermera de la que te hablé. Julia entró, limpiándose las manos en el delantal. Señora Elena, la señora Beatriz habla mucho de... Usted dijo que le salvó la vida. Eso es una exageración, dije llorando. No es no, insistió doña Beatriz. Julia está en segundo año de enfermería. Trabaja tan duro como tú. Y me estoy esforzando por apoyarla, para compensar todo lo que no hice por ti. Durante la cena, ocurrió algo mágico. No fue la comida, aunque estaba deliciosa. No fue la decoración, fue el ambiente. Personas de diferentes ámbitos de la vida de doña Beatriz. Todos allí, hablando, riendo, compartiendo historias. Y en el centro de todo estaba ella. No como la matriarca controladora que alguna vez fue, sino como una anfitriona genuinamente feliz, encantada de tener a la gente que amaba a su alrededor. En un momento dado, doña Beatriz se levantó, golpeó el vaso con una cuchara, pidiendo atención. Sé que no soy de dar discursos, empezó, y estallaron algunas risas. Era conocida por sus largos monólogos en las cenas de antaño. Pero hoy necesito decir algunas cosas. La habitación quedó en silencio. Hace 1 año y medio tuve un accidente. Me rompí la cadera y en ese momento tenía 2 opciones: dejarme atender en una clínica o aceptar la ayuda de alguien a quien había tratado fatal durante 5 años. Me miró. Elena no tenía motivos para ayudarme. Fui cruel con ella desde el día que nos conocimos. Hice todo lo posible para que se sintiera inadecuada, invisible, indeseada. Algunas personas en la mesa parecían incómodas. Otras, como Mariana, bajaron la mirada, avergonzadas, pero aún así me ayudó. Y más que eso, me dio dignidad. Me trató con bondad cuando no la merecía. Y me obligó, sin decir palabra, a ver en quién me había convertido. Su voz se quebró. Me había convertido en una mujer amargada, controladora, solitaria, y ni siquiera me daba cuenta porque culpaba a todos menos a mí misma. Se secó las lágrimas. Elena, me diste algo que no sabía que estaba perdiendo. Me devolviste mi humanidad. Me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para disculparme y cambiar de verdad. Ahora estaba llorando. Ricardo me apretaba la mano. Así que esta cena, continuó, no es solo una celebración. Es un compromiso público, un compromiso de nunca volver a ser quien era, de honrar lo que Elena me enseñó y de construir una verdadera familia basada en el respeto, no en el control, en el amor, no en la obligación. Levantó su copa. Por Elena, por las segundas oportunidades y por todos los que se niegan a responder a la crueldad con crueldad y que nos demuestran que hay otro camino. Todos alzaron sus copas. Por Elena. Después de cenar, mientras unos charlaban en el salón y otros en la terraza, doña Beatriz me sacó al jardín. Hay algo que necesito decirte, dijo. Algo que mereces saber. Nos sentamos en un banco debajo de un árbol de jaboticaba. Cuando Ricardo te trajo a conocerme por primera vez, comenzó, supe de inmediato que eras especial. Lo vi en sus ojos. Vi cómo te miraba, con ese amor total e incondicional que... Ella hizo una pausa y respiró profundamente. Así me miraba exactamente mi marido, antes de morir. Y esa mirada me recordó lo que había perdido, lo que nunca volvería a tener. Y en lugar de alegrarme de que mi hijo hubiera encontrado eso, sentí envidia. Era la primera vez que lo decía tan claramente. Tenía celos de ti, porque tenías lo que yo perdí: juventud, amor, todo un futuro por delante. Y yo estaba atrapado en mi pasado, en mi dolor, en mi pérdida. Así que decidí, inconscientemente, hacerte pagar por tener lo que yo ya no tenía. Beatriz, déjame terminar, suplicó. Esto no es una excusa, es solo una explicación. Estaba equivocada, terriblemente equivocada. Y peor aún, estaba desperdiciando mis años, consumida por la envidia y la amargura, cuando podría haber estado viviendo, construyendo, amando. ¿Y ahora? Pregunté suavemente. Ahora, sonrió. Ahora estoy viva. Estoy viva de verdad. Tengo a Julia, que llena mi casa de energía. Tengo un club de lectura. Tengo terapia. Los tengo a todos ustedes, si aún me quieren. Y lo más importante, tengo paz,
Por primera vez en 10 años, tengo paz. Le tomé la mano. Te deseamos. Siempre te hemos deseado. Lo sé, ahora lo sé. Y estoy muy, muy agradecida de que no te hayas rendido conmigo. Nos sentamos allí en un cómodo silencio, escuchando a los grillos y sintiendo la fresca brisa nocturna. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo después de un rato. Durante años intenté mantener a Ricardo atado a mí por miedo a perderlo. Y casi lo pierdo precisamente por eso. Pero cuando finalmente lo dejé ir, cuando acepté que eres parte de su vida, fue entonces cuando regresó. De verdad, no por obligación, sino por amor. Él siempre te amó, lo sé, pero ahora me ama sin culpa, sin tener que elegir entre nosotros. Y eso vale más que cualquier control que haya intentado tener. Desde el balcón oímos risas. Mi padre contaba alguna historia, probablemente sobre su trabajo. Doña Beatriz sonrió. Tu padre es maravilloso. Y pensar que lo juzgué por ser mecánico, como si la profesión definiera el carácter. Eres diferente, dije. Realmente diferente, no solo en la superficie, porque decidí serlo. Cada día me despierto y decido. Algunos días son más fáciles, otros tengo que luchar contra viejos patrones de pensamiento, pero decido. Y esa elección, Elena, me la diste tú. Me demostraste que era posible. Regresamos, adentro. La cena continuó hasta bien entrada la noche. Se contaron historias, se compartieron risas y se forjaron vínculos. Cuando nos íbamos ya era pasada la medianoche y Julia me detuvo en la puerta. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo tímidamente. Por supuesto. ¿Cómo supiste que cambiaría? ¿Cómo supiste que valía la pena darle una oportunidad? Pensé en la pregunta. No lo sabía, pero la verdad es que, aunque ella no hubiera cambiado, yo habría hecho lo mismo, porque cuidarla se trataba de quién yo elegía ser, no de quién era ella, y al final resultó que estaba lista para cambiar, pero esa fue su decisión, no la mía. Julia asintió, asimilando la idea. Gracias, es solo que mi familia también tiene sus complicaciones, y necesito recordar que puedo controlar mis acciones, no sus reacciones. Exactamente, dije, tocándole el hombro. Sé siempre quien tú elijas ser, no quien otros te obliguen a ser. En el coche, Ricardo estaba callado. Cuando paré en el semáforo, lo miré. ¿Estás bien? Lo soy, dijo, pero tenía lágrimas en los ojos. Es solo, gracias, por no renunciar a mi madre, por no renunciar a mí, por ser tú, incluso cuando habría sido más fácil devolver la crueldad. Te amo, dije simplemente. Y amar significa elegir cada día, elegir perdonar, elegir crecer, elegir quedarme. Yo también te amo, más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en lo extraña que era la vida. Hace un año y medio era invisible en esa familia. Hoy era el centro de atención, no porque luchara por ello, no porque lo exigiera, sino simplemente porque seguía siendo yo misma, incluso cuando habría sido más fácil no serlo. Y eso, me di cuenta, era el verdadero poder. No el poder de controlar a los demás, sino el poder de controlarte a ti mismo, de elegir quién eres, sin importar cómo te traten. Si pensaba que la historia había tenido un final feliz, me equivocaba. La vida tiene una forma de comprobar si los cambios son reales o pasajeros. La prueba llegó 2 años después de la cirugía de doña Beatriz. Ricardo recibió una oferta de trabajo increíble, director regional de una multinacional. El salario triplicaba su salario. Era la oportunidad de su vida. El problema estaba en otra ciudad, a 1000 kilómetros de distancia. Cuando me lo dijo, mi primer pensamiento fue, ¿y su madre? Beatriz estaba bien, independiente, viviendo su vida, pero tenía 70 años y aunque gozaba de, buena salud, la edad era la edad y estábamos tan cerca que podíamos llegar en 20 minutos si nos necesitaba. No sé qué hacer, admitió Ricardo. Es mi sueño, pero ella es mi madre. Necesitas hablar con ella. Lo sé, pero tengo miedo de que vuelva a ser, ya sabes, manipuladora, que diga que está enferma, que me haga sentir culpable. Entonces descubrirás si el cambio fue real, dije en voz baja. Y si no lo fue, bueno, entonces tendrás que tomar otras decisiones. Organizó una comida con su madre para contárselo. Insistió en que lo acompañara. Te necesito allí. Ese domingo llegamos a casa de Beatriz con el estómago revuelto.
Enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué fue eso?, preguntó en cuanto nos sentamos. ¿Pasó algo? Ricardo respiró hondo. Mamá, me han ofrecido trabajo. ¡Qué maravilloso! ¿Dónde?, dudó. En otra ciudad, muy lejos. El silencio era denso. Vi una serie de emociones cruzar el rostro de Beatriz. Sorpresa, miedo y luego algo que parecía aceptación. ¿Y quieres aceptar? Quiero. Es una oportunidad increíble. Pero luego estás tú. Y no sé si voy a hacerte sentir culpable por ir. Terminó. ¿Voy a fingir que estoy enferma? ¿Voy a manipularte para que te quedes? Ricardo bajó la mirada, avergonzado. Algo así. Beatriz guardó silencio un buen rato. Cuando habló, su voz era firme pero suave. Ricardo, te voy a decir algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. No eres responsable de mi felicidad. Nunca lo fuiste. Y te hice creer que sí. Te hice sentir que si seguías adelante, me abandonarías. Pero eso estuvo mal. Ella tomó sus manos. Eres mi hijo. Te amo más que a mi vida. Pero no eres mi vida. Tienes tu propia vida. Con Elena. Y quién sabe, quizá algún día con hijos. Y esa vida no necesita girar en torno a mí para ser feliz. Pero ¿qué pasa si me necesitas? Tengo un teléfono. Tengo a Julia aquí. Tengo amigos. Ahora tengo una vida, puedes creerlo. Y lo más importante, tengo la responsabilidad de cuidar mi propia felicidad. No es tu trabajo hacerme feliz, es el mío. Ricardo lloraba. No quiero abandonarte. Amor mío, le secó las lágrimas. Aceptar un trabajo en otra ciudad no es abandono, es crecimiento. Y cualquier madre que ama de verdad a su hijo quiere verlo crecer, no quedarse estancado. ¿Estás seguro? Por supuesto. De hecho, sonrió. Ya estaba pensando en visitar el sur del país. Nunca he estado. Quizás esta sea mi excusa para ir por fin. Miré a Beatriz con admiración. No era fácil para ella. Vi el esfuerzo que hacía para evitar que el viejo miedo volviera. Pero estaba tomando una decisión diferente. Estaba eligiendo a su hijo por encima de su necesidad de control. Gracias, mamá, susurró Ricardo. No, dijo. Gracias por darme tantas oportunidades, por no darme por vencida. Y gracias, Elena. Me miró, por mostrarme que había otro camino. Pero la prueba no terminó ahí. 2 semanas después, recibí una llamada de Beatriz. Tarde en la noche. Mi corazón se aceleró. Las llamadas nocturnas nunca eran buenas noticias. Beatriz, ¿está todo bien? Hola, Elena. Perdona que llame tarde. ¿Estás ocupada? No, ¿qué fue? Hubo una pausa. Estoy pasando por un momento difícil, y mi terapeuta me dijo que cuando tengo estos momentos, en lugar de fingir que todo está bien o manipular las situaciones, debería ser honesta. Así que estoy siendo honesta. ¿Qué tipo de momento difícil? Miedo, pánico por estar sola, por perder de verdad a Ricardo esta vez. Y una parte de mí quiere llamarlo, inventar algún dolor, algún problema, solo para asegurarme de que todavía le importa. Pero no quiero hacerlo. No quiero volver a ser esa persona. Así que te llamé. Mi corazón se calentó. Eso fue valentía, verdadera vulnerabilidad. No vas a perder a Ricardo, le dije con dulzura. ¿Y sabes por qué? Porque esta vez lo estás dejando ir. Y cuando dejas ir a alguien de verdad, no con juegos mentales, sino con amor genuino, siempre vuelve. No por obligación, sino porque quiere. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si vuelvo a ser esa persona? Vas a tener recaídas, dije con sinceridad. Habrá momentos difíciles, pero el hecho de que me llames ahora, reconociendo el patrón antes de actuar, demuestra que ya has cambiado. Estás rompiendo el ciclo. ¿Cómo lo haces parecer tan sencillo? No es sencillo, es lo más difícil del mundo, pero es posible, y lo estás logrando. Hablamos durante más de 1 hora. Sobre miedos, sobre el envejecimiento, sobre aprender a tener una identidad más allá de ser madre, sobre construir una vida propia. Al colgar, supe que esa conversación marcaba un hito. Beatriz no había recurrido a viejos hábitos, había pedido ayuda de forma sana, había sido sincera con sus sentimientos sin usarlos como arma. Ella realmente había cambiado. El día de la mudanza, Beatriz estuvo allí. Nos ayudó a empacar, organizar y a hacer todo lo posible para que la transición fuera más fácil. Julia también vino a ayudar. En el momento de despedirnos, cuando el camión de mudanzas ya estaba cargado y solo faltaba abrazarnos e irnos, Beatriz me hizo a un lado. Gracias, dijo, por todo, por salvarme,
por darme una segunda oportunidad, por mostrarle a mi hijo que es posible tener esposa y madre sin tener que elegir. Hiciste el trabajo duro, respondí. Simplemente estaba aquí. Tu presencia lo era todo, dijo. Cuando te vayas, ten por seguro que seguiré. Seguiré siendo la persona que me ayudaste a convertirme. Lo sé. Nos abrazamos largo rato. Dos mujeres que empezaron siendo antagonistas y se convirtieron en algo más profundo. Una verdadera familia. Cuando por fin nos subimos al coche y empezamos a conducir hacia nuestra nueva vida, miré por el retrovisor. Beatriz estaba de pie en la acera, saludando. No con tristeza ni manipulación, sino con auténtico amor y orgullo. Y en ese momento supe que habíamos ganado. No el uno contra el otro, sino juntos, contra los demonios que la atormentaban, contra los patrones generacionales tóxicos, contra el ciclo de control y culpa. Habíamos ganado al elegir el amor, al elegir el cambio, al elegir ser mejores. La nueva ciudad era todo lo que Ricardo había soñado profesionalmente. El trabajo fue desafiante, pero gratificante. Encontramos un apartamento acogedor, hicimos nuevos amigos y comenzamos a construir nuestra vida allí. Pero extrañaba mi hogar, no la ciudad en sí, sino la gente, mis padres, mis amigos y, sorprendentemente, a Beatriz. Hablábamos todas las semanas por videollamada. Me mostraba el huerto que cultivaba. Me contaba sobre los libros que leía, sobre las salidas con sus amigos del club de lectura. Julia se había graduado y había conseguido trabajo en un gran hospital. Beatriz rebosaba de orgullo, como si fuera su propia hija. «Estoy pensando en adoptar un perro», me dijo en una de esas llamadas. Siempre lo quise, pero pensaba que no tenía tiempo. Pero ahora tengo todo el tiempo del mundo. «¡Hazlo!», le animé. «Te encantará». 2 semanas después, me llamó para presentarme a Thor, un perro mestizo grande y torpe que había rescatado del refugio. «Me eligió a mí», dijo riendo mientras el perro manchaba la cámara con su saliva. «Simplemente vino a mí y no quería separarse de mí». Ver a Beatriz así, despreocupada, feliz, llena de vida, fue la mayor recompensa. Pero aún me preguntaba, ¿duraría? ¿O era solo porque estábamos tan lejos y la distancia lo hacía todo más fácil? La respuesta llegó 6 meses después del cambio. Ricardo y yo volvimos a visitarla. Era el cumpleaños de Beatriz. Tenía 71 años, e insistió en que fuéramos. «Pero solo si quieres», añadió rápidamente, sin compromiso. Llegamos el jueves por la noche. La casa estaba diferente, más colorida. Había cuadros nuevos en las paredes, cuadros que ella misma había pintado. «Empecé a tomar clases de pintura», explicó, algo avergonzada. «No soy buena, pero lo disfruto». Thor nos recibió con un entusiasmo desbordante. La casa olía a pastel recién hecho. Sonaba música. Julia estaba allí, ahora como amiga, ya no como inquilina. Había alquilado su propio apartamento, pero nos visitaba con frecuencia. «Mañana vendrá más gente a la fiesta de cumpleaños», explicó Beatriz. «Pero hoy solo quería que fuéramos nosotras, mi verdadera familia». Cenamos, hablamos, nos reímos, y fue natural, sin tensión, sin intenciones ocultas, solo personas que se gustaban y pasaban tiempo juntas. Más tarde, cuando Ricardo salió a pasear con Thor y Julia se fue, me quedé sola con Beatriz en la cocina, lavando platos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo mientras enjuagaba un plato. «Por supuesto. ¿Me has perdonado? ¿De verdad? ¿O aún hay una parte de ti que me guarda rencor?». Fue una pregunta valiente, una pregunta honesta. Al principio, comencé eligiendo cuidadosamente mis palabras. Creí que te había perdonado, pero fue más bien resignación, aceptación. Fue solo después, al verte cambiar de verdad, al ver el esfuerzo que hiciste, que llegó el verdadero perdón. Y ahora, la miré. Ahora, cuando pienso en esos 5 años, duele menos. El resentimiento se está convirtiendo en solo un recuerdo, sin veneno. Ella asintió con los ojos húmedos. «Gracias, por ser sincera y por darme tiempo para ganarme tu perdón». «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», dije. «No es solo que hayas cambiado, es que sigues cambiando. Cada día eliges de nuevo, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie te ve». «A veces es difícil», admitió. «Hay días en que mi yo anterior quiere volver, quiere controlar, quiere manipular, pero luego recuerdo, esa persona era miserable. Soy mucho más feliz siendo esta persona».
Su cumpleaños al día siguiente fue precioso. Vinieron sus amigos del club de lectura, algunos vecinos, Mariana con su familia, mis padres, que se habían hecho buenos amigos de Beatriz. Fue una auténtica celebración de la vida. En un momento dado, vi a Beatriz con sus amigas. Se reían de algo, completamente tranquilas, y pensé, esta es una mujer libre, libre de su pasado, libre de sus miedos, libre para ser simplemente humana. Se ve increíble, dijo Mariana a mi lado, siguiendo mi mirada. Es como si fuera una persona completamente diferente. Es la misma persona, corregí. Solo una versión de ella que siempre podría haber sido, si no, hubiera estado atrapada en el dolor y el miedo. Gracias, dijo Mariana de repente. ¿Por qué? Por no rendirse, por mostrarle y a nosotros que el cambio es posible. ¿Sabes que yo también estoy en terapia? Por ti. ¿Por mi culpa? Me hiciste darme cuenta de cuántas cosas llevo y que no necesito llevar, de cuántos patrones tóxicos repetía sin cuestionarme. Y si Beatriz, a sus 70 años, puede cambiar, yo también. Fue interesante ver cómo un cambio personal generaba repercusiones, cómo afectaba no solo a la persona que cambiaba, sino a todos los que la rodeaban. El domingo, cuando llegó el momento de irnos de nuevo, despedirnos fue más fácil, no porque doliera menos, sino porque sabíamos que estábamos bien, que la distancia no amenazaba nuestra relación. Estoy pensando en visitarte el mes que viene, dijo Beatriz. Si no te importa, solo unos días. Nos encantaría, dijo Ricardo abrazándola. ¿Y Thor? Pregunté. Julia dijo que lo cuidaría. Lo ama tanto como yo. De regreso, Ricardo estaba tranquilo. Sonaba música suave en la radio. El sol se ponía ante nosotros, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. ¿En qué estás pensando?, pregunté. ¿Qué suerte tengo? Suerte de tenerte. Suerte de que mi madre haya cambiado. Suerte de haber visto esto suceder. No fue suerte, dije. Fue trabajo. De ella, de ti, de mí, de todos. ¿Crees que se quedará así? ¿Incluso cuando crezca? ¿Cuándo necesite más ayuda? Creo que sí, porque ahora sabe pedir ayuda, sin manipular. Sabe decir, te necesito, sin que parezca una obligación. Y esa es la diferencia. Él sonrió. A mi terapeuta le encantarías. ¿Tu terapeuta? Ah, se sonrojó levemente. Sí, yo también empecé terapia. Hace unos meses. Me di cuenta de que tenía mucho que procesar. Sobre mi madre, sobre crecer en ese entorno, sobre muchas cosas. Le tomé la mano. Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué ir a terapia? Porque está dispuesto a hacer el trabajo interior, como lo hizo su madre, como lo hago yo. Es la única manera de romper ciclos. ¿Sabes?, dijo después de un rato. Cuando éramos recién casados, soñaba con el día en que tú y mi madre se llevarían bien, pero ni en mis sueños más locos imaginé esto, esta conexión real, este amor genuino que tienen ahora. Yo tampoco, admití. Habría sido feliz con educación básica, con cordialidad, pero ganamos algo mucho mayor. ¿Qué? Redención, para todos nosotros. Condujimos en un silencio confortable, cada uno absorto en sus pensamientos. Y me di cuenta de algo. La historia que comenzó con dolor, humillación e invisibilidad se había transformado en algo hermoso. No porque el pasado se hubiera borrado, aún existía, seguía siendo parte de nosotros, sino porque elegimos no dejar que definiera nuestro futuro. Y esa decisión, repetida día tras día, por cada uno de nosotros, había creado algo que jamás creí posible. Una familia de verdad, imperfecta, pero real. Ella es honesta y cariñosa. Habían pasado 3 años desde nuestra mudanza. Ricardo era ahora director nacional y su éxito profesional era innegable. Yo me había especializado en cuidados paliativos y trabajaba en un hospital de renombre. Habíamos construido una vida maravillosa en la nueva ciudad y estábamos esperando un bebé. Cuando nos enteramos, la primera persona a la que Ricardo quiso contárselo fue a su madre. Hicimos una videollamada con el corazón acelerado. «Mamá», dijo Ricardo intentando sonar casual, pero fallando miserablemente, «tenemos algunas noticias». Beatriz, que ya tenía 74 años, pero parecía 10 años más joven gracias a su estilo de vida activo, entrecerró los ojos. «Estás embarazada», dijo de inmediato. «¿Cómo estás?», comencé. «Porque reconozco ese brillo en sus ojos», me señaló. «Y esa sonrisa tonta en su cara», le dijo riendo a Ricardo. «¿Y bien? ¿Tengo razón?». «Sí», dijimos ambos juntos,
y luego nos reímos. Su reacción me sorprendió y me conmovió a partes iguales. Lloró de pura alegría. «Voy a ser abuela», dijo asombrada. «Voy a ser abuela». Pero luego se recompuso, se secó las lágrimas y se puso seria por un momento. «Necesito decir algo importante», empezó. «Y necesito decirlo ahora, mientras todo está bien, para que no haya malentendidos más adelante». Nos quedamos en silencio, escuchando. «Amaré a este bebé con todo mi corazón, pero ustedes son los padres. Ustedes toman las decisiones, sobre todo, y las respetaré. Si empiezo a sobrepasar los límites, tienen que decírmelo, sin miedo a lastimarme, porque no quiero arruinar esto. No quiero repetir mis errores con una nueva generación». Ricardo estaba llorando. «Gracias, mamá, por decir eso. Y una cosa más», continuó. «Elena, vas a ser una madre increíble. No necesitas mi aprobación, pero la tienes de todos modos». «Claro que sí». 3 meses después, Beatriz vino a visitarnos. Se quedó 2 semanas y fue maravilloso. Nos ayudó sin entrometerse, sugirió sin imponerse, respetó nuestros espacios y decisiones. Una tarde, mientras caminábamos por el parque cerca de nuestra casa, me dijo algo que nunca había compartido antes. «Cuando nació Ricardo», empezó, «mi suegra vino a vivir con nosotros 3 meses y fue un infierno. Criticaba todo lo que hacía. Decía que sostenía mal al bebé, que amamantaba mal, que cambiaba mal los pañales. Me sentía incompetente, una fracasada. Y juré que jamás le haría eso a la nuera de mi hijo». Hizo una pausa y observó a los niños jugando en el patio de recreo. «Pero hice cosas peores. En lugar de intervenir directamente como ella, simplemente te excluí. Te traté como si no existieras, como si tus contribuciones no importaran. Y eso fue más cruel, en cierto modo». «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté suavemente. «Porque quiero que sepas, los ciclos se pueden romper. Mi suegra era de una manera, yo de otra, pero igual de dañina. Y tú», me miró, «vas a ser diferente. Ya eres diferente. Y cuando este bebé crezca y traiga a alguien a casa, vas a tratarlo con respeto desde el principio, porque sabes lo que es estar del otro lado. ¿Qué pasa si cometo errores?». «Vas a cometer errores», dijo con seguridad. «Todos los cometemos, pero la diferencia es que los reconocerás, te disculparás y cambiarás, como yo por fin aprendí a hacer». El embarazo progresó bien. Beatriz me llamaba con frecuencia, pero nunca de forma indiscreta, solo para ver cómo estábamos. Y cuando tenía dudas, porque tener un hijo por primera vez da miedo, ella estaba ahí, con consejos amables, sin imponer nada. «¿Cómo quieres que sea la habitación del bebé?», preguntó un día. «Todavía lo estamos decidiendo», respondí. «¿Puedo hacer una sugerencia?». «Sin presión, solo una idea». «Por supuesto, colores neutros en las paredes. Así, si tienes más hijos, queda bien para todos. Y algunas piezas especiales y significativas para darle personalidad». Fue un buen consejo. No me juzgó ni me dio a entender que solo había una manera correcta. Fue simplemente ayuda genuina. Cuando llegó el momento del parto, Beatriz voló hacia nosotros. Se quedó en la sala de espera con mis padres. Y cuando finalmente sostuvieron a la pequeña Sofía, sí, una niña preciosa de cabello oscuro y ojos curiosos, la expresión en el rostro de Beatriz fue de puro encanto. «Es perfecta», susurró Beatriz, abrazando a su nieta por primera vez con manos temblorosas de emoción. «Absolutamente perfecta». Los primeros días con Sofía fueron un torbellino. Agotamiento, alegría, miedo, amor, todo mezclado. Y Beatriz estaba allí. Pero a diferencia de su suegra, ayudó como debía. Lavaba los platos, preparaba la comida, sostuvo al bebé para que yo pudiera dormir. Pero nunca, ni una sola vez, criticó mis decisiones. Nunca dijo, «así no se hace», solo me ayudó. Una noche, a las 3 de la mañana, intentaba que Sofía se durmiera. Caminé por la habitación, meciéndola suavemente y tarareando, suavemente. Estaba exhausta, al borde de las lágrimas. Beatriz apareció en la puerta. «¿Puedo ayudarte?». Le entregué a Sofía agradecida. Beatriz la tomó con la pericia de quien ya ha hecho esto, pero sin esa arrogancia de «sé más que tú», con solo amor. «Lo estás haciendo de maravilla», dijo en voz baja, mientras mecía a su nieta. «La maternidad es difícil, nadie te prepara para ello, pero lo estás haciendo genial».
Más que genial. No lo parece, confesé, secándome las lágrimas. Silenciosas, me siento incompetente. Al principio todos nos sentíamos así, pero mírala, le dijo a Sofía, que por fin se estaba quedando dormida. Está bien cuidada, bien querida, eso es lo que importa. Me senté en la cama, viendo a mi suegra, no, mi amiga, mi segunda madre, mecer a mi hija para que se durmiera. Y me di cuenta de algo. Estábamos rompiendo un ciclo generacional, un ciclo de control, de crítica, de amor condicional. Estábamos creando algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo, en el apoyo verdadero, en un amor que no sofoca, sino que libera. Beatriz se quedó con nosotros 3 semanas después del nacimiento de Sofía. Y cuando llegó el momento de irse, fue difícil. No por la dinámica tóxica de antes, sino porque la extrañábamos muchísimo. «Sabes que siempre puedes llamarme, ¿verdad?», dijo en el aeropuerto. «Cuando quieras. Si tienes alguna pregunta, aquí estoy». Pero, añadió rápidamente, «estarán bien, son unos padres estupendos». «Gracias», dije, abrazándola fuerte. «Por todo, por cambiar, por estar aquí, por ser tú». «Gracias», respondió, «por no darme la espalda cuando lo merecía, por darme la oportunidad de ser esta versión de mí misma y por darme a esta hermosa nieta». Al regresar del aeropuerto, con Sofía dormida en su silla de bebé en la parte trasera, Ricardo me tomó de la mano. «Te das cuenta del milagro que ocurrió, ¿verdad?», dijo. «¿Cuál?». «Mi madre está aquí, presente, cariñosa, respetuosa, y está construyendo, con nuestra hija, la relación que debió haber construido contigo desde el principio. Pero más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca». Estuve de acuerdo. Los meses siguientes fueron de adaptación, de aprender a ser padres, de descubrir la personalidad de Sofía y con frecuencia de videollamadas con Beatriz. Le encantaba ver crecer a su nieta, pero nunca de forma obsesiva. Simplemente una abuela feliz. Cuando Sofía cumplió 1 año, tuvimos una fiesta, pequeña e íntima. Mis padres, Mariana y su familia, algunos amigos cercanos, y Beatriz, que voló especialmente para estar allí. «No me lo perdería por nada del mundo», dijo. «Es el cumpleaños de mi nieta». Durante la fiesta, observé a Beatriz interactuar con Sofía. La ternura, el amor evidente, pero también el respeto cuando Sofía quería que su madre la cargara. No había esa competencia, ese «me prefiere» que había visto en algunas familias. Solo había puro amor. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Sofía estuviera dormida, Ricardo, Beatriz y yo nos sentamos en la sala de estar con té. «Necesito darte las gracias, Elena», dijo Beatriz de repente. «¿Otra vez?», sonreí. «Ya me has dado las gracias 1000 veces. Lo sé, pero es necesario repetirlo, porque ahora entiendo de verdad el regalo que me diste. Me diste la oportunidad de ser la abuela que no fui como suegra, de hacerlo bien esta vez. Y eso», su voz se quebró, «eso vale más que nada en el mundo. Te merecías esta oportunidad», dije, «por el trabajo que hiciste, por el cambio real. ¿Y saben qué es lo más increíble?», continuó. «Soy más feliz ahora, a los 74 años, respetando límites y construyendo conexiones reales, que a los 64, intentando controlarlo todo y a todos. La libertad que surge al soltar el control es indescriptible». «Es una lección que mucha gente nunca aprende», observó Ricardo. «Y apenas aprendí nada», admitió Beatriz. «Si no fuera por esa caída, por esos meses obligada a depender de Elena, por enfrentarme a la persona en la que me había convertido, habría muerto amargada, sola, controladora, convencida de que el mundo era injusto conmigo, cuando en realidad yo era injusta con el mundo». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», dije finalmente. «Que nadie está perdido, nadie es irrecuperable, pero uno tiene que querer cambiar, tiene que esforzarse, y cuando lo hace, cuando realmente lo hace, ocurren milagros, verdaderos milagros», coincidió Beatriz, mirando hacia la puerta de la habitación donde dormía su nieta. ¿Quién habría pensado que la mujer que trataba a su nuera con tanto desprecio tendría el privilegio de conocer a su nieta? Y no solo conocerla, sino tener una verdadera relación con ella. «La vida tiene sus ironías», dijo Ricardo. «A veces hay que perderlo todo para ganar lo que realmente importa».
No lo perdí todo, corrigió Beatriz. Perdí el control y gané una familia de verdad. Esa noche, cuando por fin nos dormimos, me quedé despierto un rato, pensando en lo extraña que era la vida. Cómo una caída, algo aparentemente terrible, había sido el catalizador de una hermosa transformación. Cómo mi decisión de cuidar a alguien que me había lastimado había cambiado no solo a ella, sino a toda la dinámica familiar. Cómo fue posible el perdón, genuino, ganado con esfuerzo y merecido. Y cómo, a veces, la mayor victoria no es hacer pagar a otros por lo que hicieron, es darles la oportunidad de ser mejores y luego presenciar la transformación. Sofía lloraba en la habitación de al lado. Me levanté para atenderla. Cuando entré, Beatriz ya estaba allí. Ella también lo había oído. ¿Puedo?, preguntó, señalando a su nieta. Por supuesto. Levantó a Sofía, meciéndola suavemente, y le cantó una canción de cuna suavemente, la misma que probablemente le cantó a Ricardo décadas atrás. Y allí, en ese simple momento, una abuela acunando a su nieta, una suegra que se convirtió en una segunda madre, una familia que se reconstruía desde las cenizas, me di cuenta de que habíamos logrado algo poco común. No éramos perfectos, tuvimos nuestros momentos, nuestros desafíos, pero éramos auténticos, honestos y profunda e incuestionablemente una familia. El círculo se completó. Lo que empezó con dolor terminó con amor. Lo que empezó con rechazo terminó con plena aceptación. Y todo porque alguien, yo, ella, Ricardo, todos nosotros, decidió que era posible ser mejores. Nunca es demasiado tarde para cambiar. El amor verdadero no controla, libera, y que al final no nos definen nuestros peores momentos, sino lo que hacemos después de ellos. Mi historia con doña Beatriz, o simplemente Beatriz, como la llamo ahora, no es una historia de venganza. Nunca lo fue. Es una historia de decisiones. Podría haber optado por vengarme de cada humillación. Podría haberme negado a cuidarla cuando se rompió la cadera. Podría haber usado esa posición de poder para hacerle pagar por cada momento que me hizo sentir invisible. Y nadie me habría culpado. Tenía todo el derecho a hacerlo, pero esta es la verdad que he aprendido. Tener el derecho a hacer algo no significa que debamos hacerlo. A veces, lo más revolucionario que podemos hacer es elegir un camino diferente. Es negarnos a alimentar el ciclo del dolor. Beatriz podría haber elegido otra cosa. Podría haber seguido siendo la suegra controladora, crítica y manipuladora. Incluso después de la cirugía, incluso después de depender de mí, podría haber vuelto a sus viejos hábitos en cuanto recuperó su independencia. Pero no regresó, porque ella también tomó una decisión, la decisión más difícil, cambiar. Y esa es la lección que llevo conmigo. El cambio es posible. No es fácil, no es rápido, no borra el pasado, pero es posible, para cualquiera que esté dispuesto a esforzarse. Hoy, cuando miro a Sofía jugando en el regazo de su abuela, cuando veo el amor genuino entre ellas, cuando soy testigo de la bondad que Beatriz demuestra, no solo hacia mí, sino hacia todos los que la rodean, sé que hicimos más que simplemente arreglar una relación. Rompimos un ciclo, ciclos de control, de manipulación, de amor condicional, de mujeres que compiten en lugar de apoyarse, de suegras y nueras atrapadas en dinámicas tóxicas, porque siempre ha sido así. Y en lugar de esos ciclos, plantamos algo nuevo: respeto, comunicación honesta, límites saludables, amor que libera en lugar de asfixiar. No puedo predecir el futuro. No sé si algún día Sofía se enfrentará a sus propios desafíos con sus suegras o nueras, pero sé que crecerá viendo un modelo diferente. Verá que es posible construir puentes incluso después de que se hayan erigido muros, que el perdón es fuerza, no debilidad, que las personas pueden cambiar si quieren. Para cualquiera que lea o escuche mi historia, si te encuentras en una situación similar a la mía, menospreciado, ignorado, tratado como invisible, debes saber que tienes opciones. Puedes elegir irte, puedes elegir quedarte y poner límites, incluso puedes elegir, como yo, darles una oportunidad si muestran un cambio genuino. Pero nunca, jamás, dejes que cómo te traten defina tu valor. Tu valor viene de dentro, de quién eliges ser, no de cómo te ven los demás. Y
Y si eres como Beatriz, controladora, crítica, atrapada en tus miedos, debes saber que no es demasiado tarde para ti tampoco. Nunca es demasiado tarde. Puedes elegir cambiar. Puedes elegir disculparte de verdad. Puedes elegir esforzarte por ser mejor persona. No será fácil. Tendrás que afrontar verdades dolorosas sobre ti mismo. Tendrás que ceder el control. Tendrás que ser vulnerable. Pero al otro lado de este difícil viaje se encuentra algo precioso: paz, conexiones auténticas, amor verdadero y la libertad de ser simplemente humanos, con todas las imperfecciones que ello conlleva. En definitiva, mi historia no trata de una nuera contra una suegra. Trata de dos mujeres heridas que eligieron sanar en lugar de sufrir, que eligieron construir en lugar de desgarrar, que eligieron amar, y esa elección hizo toda la diferencia.